Silvia, bienvenida, puedes desmutarte y comenzamos a, a conversar. Ahora sí. Bueno, en realidad, vuelvo a decir para los que recién se conectan, soy la doctora Silvia Papuchado, yo soy doctora especialista en psicología clínica, soy psicoanalista, trabajo como titular del máster de neuropsicofarmacología de la Universidad Barceló y soy miembro de Familia Esperanza. Nosotros como agrupación trabajamos absolutamente ad honorem, asesorando, ayudando, orientando, guiando a familias que están atravesadas por alguien que padece una enfermedad mental y sobre todo adicciones. Por supuesto, estamos absolutamente a favor de cambiar algunos artículos de la ley 26657, que es la ley de salud mental actual, que desde el 2010 está acompañándonos y que es absolutamente obsoleta, no nos sirve. Nosotros trabajamos mucho con el tema adicciones. Yo trabajo además en políticas públicas, en el capítulo de políticas públicas de la AAP, que es la Asociación Argentina de Psiquiatría y Salud Mental, y nos abocamos precisamente a eso. Nosotros tratamos de dar una explicación, sobre todo en las adicciones, acerca de cuáles serían los factores que tienen que ver con adicciones, qué factores hay que inducen, que llevan, que ayudan o que favorecen la adicción. Hay factores genéticos y hay factores epigenéticos. Esto es, hay cuestiones que tienen que ver con la persona y cuestiones que tienen que ver con el entorno. Dentro de lo que tiene que ver con la persona, hay alteraciones de la química cerebral. Una adicción tiene que ver con la necesidad urgente de una satisfacción inmediata. Hay zonas del cerebro que necesitan eso. Por supuesto, cuando eso se daña, lo primero que se daña es lo que tiene que ver con lo que nos hace humanos, que es la corteza del lóbulo frontal y la amígdala. Entonces, ¿qué pasa con estos factores y por qué nosotros hacemos hincapié en esto? Porque lo que decimos es no a la primera. ¿Qué significa esto? Significa que alguien tal vez dice, no, pero yo fumo marihuana de forma recreativa, a mí no me hace nada, yo probé varias veces y no me pasó nada. ¿Y cómo saber si a otra persona puede pasarle eso que no le pasa nada? Entonces decimos, hay que decir no a la primera. ¿Cuál es el punto con esto? Seguramente la persona puede tener una alteración de la química cerebral, pero además tiene ansiedad, tiene baja autoestima, tiene estrés, habrá atravesado o no alguna experiencia traumática y tiene mucho que ver también el tema de la familia. ¿Por qué? No para que la familia se eche culpas, no para que la familia sienta vergüenza, no para que la familia se aísle, que es lo que habitualmente sucede, sino todo lo contrario. Adicto quiere decir no dicho, adicto, no dicho, faltan palabras. Entonces, lo que más tiene que hacer esa familia es hablar. ¿Y por qué? Porque tiene que poner en el tapete, porque tiene que estar en agenda el tema de lo que es la droga. La droga es de las peores cosas que nos ha pasado y que nos sigue pasando. Y particularmente hoy yo no puedo hacer oídos sordos al drama que ha pasado en La Plata, donde dos jóvenes de 14 y 17 años han matado a una nena para robar un auto a una nena de 7 años. Es desgarrador ver no solo a esos padres, a todos los padres, a todas las familias que sufren porque el flagelo de la droga ha entrado de una manera que ha irrumpido en todas las familias. Y hoy, cuando estábamos empezando, Walter lo que dijo es, por suerte no me ha tocado. Claro, porque la verdad que esto es absolutamente transversal. Esto no tiene que ver con una clase social, no tiene que ver con la cultura. Esto le puede pasar a gente que realmente no tiene dinero y le pasa a gente de muchísimos recursos. Esto atraviesa absolutamente toda la sociedad. Entonces, no hay que naturalizarlo. La droga no es algo que esté bien. No hay que naturalizar que es un porro, que total,
que igual en muchos países está aceptado. Sí, y en muchos países donde está aceptado, en Uruguay, en Canadá, en Holanda, es catastrófico lo que pasa. Es desastroso lo que sucede. Hay una degradación en la sociedad que no podemos negar. En Holanda hay lugares donde está absolutamente permitido fumar marihuana, que son los coffee shops. Sin embargo, Holanda no autoriza y no es legal la producción, con lo cual es una incoherencia. El dueño del coffee shop, ¿a quién le compra? A un narco, porque está prohibido producir, pero no vender. O sea, es absolutamente delirante. Nosotros lo que tenemos en este país es que durante muchos años se ha permitido el reprocam. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas madres que entiendo que tienen hijos con algún tipo de epilepsia refractaria, con algún tipo de dolor crónico o con algún otro tipo de patología que requiera gotas de cannabis, le han permitido el autocultivo. Ese autocultivo dejó de ser, tengo 3 plantitas para darle a mi nene gotas de cannabis porque tiene epilepsia, y pasó a ser, tengo 3.000 plantitas porque vendo y de esto vivo, y porque además no existe en ningún lugar donde fumar marihuana sea algo bueno. Estamos hablando de THC, no de cannabidiol. Es absolutamente otra cosa. Entonces, decir que fumar no es nada, decir que total un fin de semana, no, de ninguna manera. Ojalá pudiéramos hacer con esto lo que se hizo con el alcohol. Con el alcohol se prohibió la publicidad. ¿Y qué pasa? Ahora está más restringida. Con el cigarrillo directamente no hay. Y para nosotros ver una película donde hay gente fumando en un avión, en un micro, hasta en un hospital, nos suena como algo antiguo. Y es verdad. Decimos, esta película no es de ahora. ¿Quién va a estar fumando en un micro o en un avión? Bueno, gracias a prohibir eso, hoy se fuma menos, porque hay muchos menos lugares donde está permitido. Esto debería pasar con el alcohol, debería pasar con las bebidas energizantes, que no es lo mismo tomar una bebida energizante que tomarse un jugo de fruta. De ninguna manera. Provoca hipertensión, provoca problemas cardiovasculares, pero me parece que lo más importante respecto de la adicción, respecto de la droga, más que entender cuáles son tal vez los factores que pueden provocar una adicción, tiene que ver con poder hablar del tema, poder hacer que el tema de la adicción esté en agenda, poder entender todos que hay desafíos con los cuales las familias se enfrentan. Primero, como dije antes, la vergüenza, la culpa, el aislamiento, los conflictos que esa familia tiene, que tiene que afrontar algo que es muy difícil, pero sobre todo tenemos que hablar del cambio de la ley. Necesitamos cambiar artículos de la ley. Todo aquel que tiene en su familia una persona que atraviesa una adicción o cualquier otra patología mental, esquizofrenia, bipolaridad, depresión, el nombre que quieran, saben lo que significa intentar ayudar a esa persona. Es casi imposible. ¿Por qué? Porque seguramente no tiene la voluntad para dejar la droga, como no tiene la voluntad para internarse. Pero por supuesto, porque esa voluntad está cooptada. Entonces, ¿qué hace el familiar? Necesita pedir ayuda. En Capital tenemos SAMI psiquiátrico, no siempre está disponible. Tenemos que llevarlo a un hospital general. En el hospital general tiene que haber un equipo interdisciplinario. No siempre está disponible. Aún estando disponible, pueden hacerle una entrevista y decidir que no cumple con el artículo 20, que dice que para ser internada una persona tiene que ser un peligro para sí o para terceros, pero además ser un riesgo cierto e inminente, lo cual ya es una contradicción. O es cierto o es un riesgo. Y además, ¿en qué momento deja de ser inminente? Cuando suelta el cuchillo con el que amenaza, cuando deja la pistola con la que está por matarse, llega la policía y la persona está sentada plácidamente y la policía, que va con la ambulancia, no puede hacer nada.
porque le pregunta si se quiere internar y le dice no. Y entonces se tienen que ir. Y esa persona a los 5 minutos puede tirarse por la ventana, puede quemar la casa, puede herirse o lastimar a alguna persona que esté en su entorno. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, precisamente por eso es que tenemos que hablar de adicciones, tenemos que hablar de salud mental y tenemos que hablar de cambios en la ley. Durante mucho tiempo, desde el 2010 y precisamente en el 2013, 2014, cuando esta ley se pone en marcha, nos encontramos todo el tiempo golpeando puertas de las cuales no recibimos respuesta. Nosotros nos encontramos con gente del Poder Ejecutivo, tanto de la ciudad como nacional, con gente del Poder Judicial. De hecho, hicimos una marcha donde 2 psiquiatras hablaron con los jueces, les explicaron los peligros de no poder hacer nada con los problemas de salud mental, pero nos falta un gran paso. Y el gran paso que nos falta es el Congreso, es el Poder Legislativo. Y nos falta ese paso porque en este momento quien preside la Comisión de Salud, que es el doctor Shedlin, que de hecho es médico de Tucumán, todavía no nos recibió. Y nosotros le pedimos en cada entrevista que tenemos, yo cada vez que me llaman en algún canal, en alguna radio, siempre digo lo mismo. Lo importante no son nuestros nombres, lo importante no somos nosotros, lo importante es la gente. Y la gente es la que necesita ayuda. Y necesitamos dejar de pensar en esta ley como algo ideológico. Nadie quiere violar los derechos humanos de nadie. ¿Cómo es posible que haya gente que vive en situación de calle y no podamos hacer nada por ellos? La calle no es un lugar para vivir. Nadie elige vivir en ese lugar. Si alguien llega a ese lugar es porque evidentemente no está bien. Y no estoy negando desde ya ningún problema socioeconómico. Obviamente, nadie que esté en una buena situación socioeconómica vive en la calle. Pero un enorme, enorme número de gente, un 70% o más de gente que vive en situación de calle es adicta. Muchos por la adicción llegaron a la situación de calle y muchos han llegado a estar en situación de calle y eso los llevó a la adicción. ¿Por qué? Bueno, claramente no poder soportar el vivir en esa situación. Entonces, o porque llegaron de esa forma o porque al estar en esa situación han caído en la adicción. El punto es que necesitamos ayudarlos. ¿Y saben qué? La familia no puede y los profesionales tampoco podemos. Les pedimos a gritos SOS, ayuda a los legisladores. Por favor, pongan en agenda. Por favor, doctor Shedlin, eleve a comisión, llévelo a la Comisión de Salud. Necesitamos ayudar a la gente. La gente necesita ayuda respecto de la salud mental y, por supuesto, de las adicciones. Como Familia Esperanza, nosotros en Capital nos encontramos en el Museo Larreta todos los jueves, desde las 17 hasta las 19, en forma absolutamente ad honorem, asistiendo a muchísimas familias, decenas de familias que llegan desesperadas y que, como el nombre indica, Familia Esperanza, les decimos, tengamos esperanza, tenemos que hacer algo para ayudarlos. Y es lo que hacemos. Hay desde psicólogos, psiquiatras, abogados, desde cualquier lugar. Bueno, Marina Charpentier, licenciada en Trabajo Social. Desde todos esos lugares intentamos ayudarlos. ¿Cómo? Sentándonos en una ronda donde todos tenemos el mismo lugar y el mismo rol, no hay nadie que sepa más que otro, y escuchándonos, poniéndole palabras a aquello que no tiene palabras, y tratando de ayudar de todas las maneras a todas esas familias que están absolutamente desesperadas y a las que les decimos que no estén desesperadas, que nosotros tenemos formas de ayudarlos, pero claro, ¿de qué manera? Haciendo internaciones involuntarias, recurriendo, por ejemplo, a un abogado. Ahora, yo pregunto, ¿alguien que tiene un infarto tiene que llamar a un abogado para que lo internen? Alguien que sufre de hipertensión, que tiene un problema renal,
¿Alguien que tuvo COVID necesitó de un abogado para internarse? No, porque la parte médica no tiene por qué mezclarse con la parte jurídica. Sin embargo, en salud mental sí, porque la ley de salud mental nos impone que necesitemos la ayuda de un profesional del derecho, cosa que parece ridícula, pero sin embargo, no hacerlo pone en riesgo a cualquier profesional de la salud mental, porque significaría que uno está violando su derecho humano, sobre el cual la ley hace mucho hincapié. Y yo pregunto, ¿por qué tanto hincapié en los derechos humanos, en la ley de salud mental, si ya los derechos humanos están contemplados en la Constitución? De ninguna manera ningún profesional quiere ni internar para siempre, ni dejar internado porque sí a una persona. De ninguna forma. De lo que se trata es de que si hay que internar porque no hay opción, sea el menor tiempo posible. Que además de eso, en el momento en que salga de alta, no vaya directamente a su casa, tenga algo intermedio que significa un hospital de día, una comunidad terapéutica, algo que haga que de a poco pueda reinsertarse nuevamente. Tenemos que prestar mucha atención a esto. Tenemos que entender que todos los profesionales de la salud lo que necesitamos es que la gente tenga salud. Y para eso se necesita que adhiera a un tratamiento. Mucha gente no adhiere voluntariamente a un tratamiento, porque no puede, porque como dije antes, su voluntad está cooptada por la enfermedad. Nosotros no tratamos de estigmatizar a nadie. Decirle a una persona que está enferma es respetar su derecho humano, porque toda persona enferma lo que tiene es un diagnóstico, un pronóstico y por ende un tratamiento. Si en vez de llamarlo enfermo, que según la ley es un estigma, le decimos usuario, a mí me suena usuario. Yo soy usuaria de Telecom. Eso es ser un usuario. ¿Por qué a una persona que está enferma le decimos usuario? Digamos, ¿un hipertenso es un usuario? No. ¿Una persona que tiene un problema cardíaco es un usuario? No. Es una persona que está enferma. Entonces, si a la persona que tiene una patología mental no le queremos decir que está enfermo, eso es no respetar su derecho humano, porque no le estamos permitiendo ni acceder a un diagnóstico, ni a un tratamiento, ni a un pronóstico para esa persona, mucho menos para el núcleo familiar que lo acompaña. Entonces digo, tratemos de dejar de lado las ideologías, los eufemismos. La salud no tiene ideología. Como no tiene clase social, tampoco tiene ideología. La salud se encara desde lo médico, desde lo profesional, desde todo lo que haga falta. Ahora, desde la abogacía, desde el derecho, pensar que una persona porque tiene una patología mental tiene que recurrir a un abogado para encontrar una solución a ese problema, y la verdad que es un conflicto con el que nos enfrentamos. Y es tan grande el conflicto que, aunque parezca increíble, cada año hay menos profesionales que quieren estudiar psiquiatría, ni hablar de psiquiatría infantil, cada vez hay menos. La gente se peleaba antes por llegar a dar el examen de residencia para tener un espacio en un hospital. Hoy no pasa eso con la psiquiatría. ¿Y por qué no pasa? Porque se denostan a los psiquiatras, se los trata de internadores, se habla de los lugares de internación, que son clínicas monovalentes, monovalente porque es una clínica especializada en psiquiatría, obviamente atiende todas las ramas, pero se especializa en eso. En vez de decir que es una clínica monovalente, se lo llama manicomio. Por favor, los manicomios desaparecieron hace décadas. Una clínica monovalente es una clínica especializada en psiquiatría, pero que por supuesto tiene todas las especialidades: cardiólogo, clínico, pediatra, eh, de todo tipo, digamos, estamos hablando de enfermos renales, un nefrólogo, cirujanos. Esto no falta en un monovalente. Ahora, para llegar ahí es casi un milagro. Esta semana me llamó una persona diciéndome que su sobrina
que tiene 44 años, tuvo un brote psicótico, que ya tuvo 3 intentos de suicidio, que tuvo varias veces brotes, que estuvo internada muchas veces, y que esta vez tuvo que internarse contra su voluntad, con la fuerza policial, y ser llevada esposada. ¿Eso no es violar un derecho humano? Una persona que está en situación de calle o que tiene un brote psicótico y no puede ser internada y comete un delito, termina presa. ¿Eso no es violar un derecho humano? O sea, estar internado en un monovalente al que llaman psiquiátrico es violar su derecho humano, pero cuando después termina detenido, ¿no es violar su derecho humano? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son las víctimas? Los enfermos y sus familias, y nosotros, los profesionales de la salud mental, que nos encontramos con las manos atadas, o como decimos siempre, saliendo a pelear a la vida con 2 escarbadientes, porque no tenemos más que ese poder. Entonces, me parece que yo agradezco la convocatoria de hoy, agradezco a la gente que está presente, porque lo que digo es que tenemos que hablar de salud mental hasta que se haga viral. Tenemos que llenar todos los espacios hablando de salud mental, porque en algún momento los legisladores van a escuchar y nos van a convocar. Yo sé que hay muchos que ya nos convocaron, que nos escuchan. De hecho, estuve con los asesores del doctor Sherlin. Le hemos presentado proyectos intentando cambiar algunos artículos, sobre todo, como dije antes, el artículo 20. Pero bueno, evidentemente hay algo que trasciende la salud y que evidentemente debe ser la ideología. No entiendo por qué, porque no tiene nada que ver con la salud, la ideología. Sí la política, y yo insisto, yo trabajo en políticas públicas y hay que trabajar en política. Trabajar en política significa intentar cambiar la vida de la gente, intentar mejorarla. Yo no estoy hablando de partido político, de ninguna forma, porque esto es transversal. Yo estoy hablando de políticas públicas. Y más allá de atender pacientes en mi consultorio, por supuesto, yo trabajo hace muchos años en políticas públicas. Es absolutamente necesario, porque nosotros pensamos, todos aquellos que trabajamos en eso, que lo primero que tenemos que hacer, y hoy está faltando, es la prevención. ¿Cuándo fue la última campaña de prevención que recuerdan sobre adicciones? La de Fleco y Male en los 90. Nunca más. No se habla de adicción al alcohol, no se habla de droga, de ninguna forma se hace prevención. Hay que llenar las escuelas de prevención. Nosotros, yo armé algo que se llama ESMI, que es Educación en Salud Mental Integral. Eso tiene que ver con capacitar. ¿Capacitar a quiénes? A toda la sociedad, a las fuerzas públicas, a los docentes, a los encargados de edificio, a todos los médicos que no son especialistas en salud mental. Hay que capacitar, hay que darle a la gente la posibilidad de entender qué significa que alguien tenga un brote psicótico, qué hacer en ese momento, a dónde llamar, a quién llamar, por qué, cuál es el peligro que corre la persona y los que están a su alrededor. Entonces, partiendo de esto que es la prevención, de lo que es capacitar, clubes de fútbol, lugares deportivos, sin duda que es necesario, es imprescindible. Yo siempre digo que Dios está en todos lados, pero la oficina la tiene en Cava, porque desgraciadamente escucho cualquier cantidad de gente que llama del interior, cualquier cantidad de gente, que de hecho les queremos decir que Familia Esperanza, a partir del primer lunes de abril, todos los lunes vamos a tener un Meet donde la gente de todo el país y de los países limítrofes, de donde quieran, obviamente, todos los que no vivan en capital van a poder acceder, así que aquellos que quieran dejar los datos, obviamente, desde Familia Esperanza, vuelvo a decir, absolutamente ad honorem, simplemente para que cada uno pueda dar su testimonio y poder dar una mano en lo que se pueda. Volviendo a decir esto de políticas públicas, yo hablé de prevención, pero también atención primaria y atención secundaria, porque podemos hacer prevención, que siempre prevenir es llegar antes, prevenir es llegar a tiempo, pero además
necesitamos que haya atención. Y para que haya atención tiene que haber lugares preparados, tiene que haber profesionales preparados, tiene que haber todo aquello que se necesita para cubrir las necesidades de una persona con una patología mental. Así que, por supuesto que a disposición para lo que necesiten, desde ya como profesional y como parte del capítulo de políticas públicas de AAP, y también desde la Asociación Familia Esperanza, para todo aquello que necesiten, que tenga que estar atravesado por la salud mental y las adicciones, desde ya decimos presente.